Decía que es muy raro que se llame la atención sobre esto, vaya, tengo que limpiar la lente, que es el teatro, el acontecimiento de toda una vida, una obra de teatro de 1919. Y luego en poesía, experimentos. Pero claro, por supuesto, la gran página que yo voy a enlazar. Simplemente quería comentar esto de que en la Wikipedia en español les llama la atención el teatro. Hay una magnífica biografía con muchísimos documentos visuales, documentos fotográficos, alguno no muy favorable, desde luego, para Juche, como es una fotografía sentado plácidamente con el dictador Chiang Kai-shek. Bueno, claro, pero es un acto académico en la Academia Cínica en Taipei, en Taiwán. Claro, es el gran filósofo de la República China no popular, de la China republicana, no de la China roja. Es una fotografía de 1958. Juche vivió entre 1891 y 1962. Bueno, su biografía puede resumirse fácilmente diciendo que tuvo una beca para estudiar en Estados Unidos. Como uno de los gastos que hizo Estados Unidos, una de las reparaciones, sí, eso es, una de las reparaciones de guerra, como parte de las reparaciones de guerra de los Estados Unidos por la guerra, sí, creo que por la guerra de los Boxers. Bueno, no tanto reparaciones, sino... bueno, el caso es que becaron a algunos estudiantes para que estudiaran en Estados Unidos, y él fue a estudiar agricultura, pero se aficionó al pragmatismo americano, a John Dewey, y se hizo un gran admirador de Dewey. Esto no quita que él no sea un gran intelectual chino, que además intentó reformar el uso de la lengua, oficializar el vernacular, etc. Bueno, si la biografía es tan buena que lo es, imagino que aquí se dirá lo de las compensaciones de la guerra y lo de la beca. Bueno, sería scholarship. Vamos a buscar la palabra scholarship. Es una biografía muy buena con muchísimos documentos y desde luego yo la... Aquí sí, eso es. Eso es. Se convirtió en un erudito nacional gracias a los fondos del programa de indemnización por la guerra de los Boxers. En 1910, eso es, fue mandado a la Universidad de Cornell, a estudiar agricultura, pero en 1912 se pasó a filosofía y se hizo un pragmatista. Y curiosamente, los occidentales, los profesores estadounidenses, le señalaron pasajes, eso lo cuenta en sus ensayos, le señalaron pasajes a los que nunca había prestado atención, pasajes de Confucio, de las analectas, de los clásicos chinos, pero ahí estaban, siempre estuvieron. Lo que pasa es que los chinos no buceaban suficientemente en su tradición porque estaban muy arrojados y ahormados por una tradición confuciana que ocultaba al propio Confucio, que embarraba y enturbiaba la percepción del propio Confucio real o de los textos clásicos confucianos, porque solo se leía siempre lo mismo, solo se memorizaba siempre lo mismo, solo se consideraba siempre las mismas cosas. Bien, esta es la historia, es un grandísimo erudito chino que a la vez conoce perfectamente la tradición occidental, es un poeta, ya hemos visto, un dramaturgo, un ensayista. Mucha obra suya, como la historia de la filosofía china, permanece inédita o sin traducir, alguna directamente inédita en manuscritos, y tenemos algo digitalizado, y esto lo voy a enlazar por supuesto, en la sección de la biblioteca de la Universidad Cornell dedicada a Juche y la Universidad Cornell y la biblioteca de la Universidad Cornell. Pertenece a la división de manuscritos y a la división de colecciones raras y manuscritas, materiales originales relacionados con Juche y su vida y su obra. Bueno, pues esta página es sensacional, hay un montón de enlaces, hay un montón de... Bueno, hay 3 cuadernos, como los cuadernos de Gramsci. Bueno, pues los cuadernos de Juche están digitalizados y están al alcance de cualquiera. Hay una reproducción de su diario, algunos
ensayos, hay cosas en chino, pero también hay cosas en inglés. Por cierto que en Wikipedia, ahora que hablo de cosas en chino y cosas en inglés, hay incluso una muestra de su poesía traducida, un ejemplar bilingüe de su poesía, así que es un artículo bastante rico, por fortuna, y hay bastantes enlaces. El siguiente lugar al que debemos acudir sin duda alguna es la Universidad Cornell. Aquí hay cuadernos suyos digitalizados. En archive.org no está solo el desarrollo del método lógico en la antigua China, sino que si yo pincho en el autor, vamos a ver que... eso me temía. Sí, está solo el desarrollo del método lógico en la antigua China. Hay hay 3 ejemplares digitalizados. Y los 2 están digitalizados por la Universidad de Toronto. Solo que uno pertenece a la biblioteca Robarts de la Universidad de Toronto y la otra al Centro de Estudios Orientales Chen Yu Tung. O sea, hay 3 ejemplares, pero todo de lo mismo. Ya está. Es lo único que se puede leer íntegro. Y luego, un amabilísimo oyente, lector, me ha pasado el PDF de algo que yo hacía mucho que andaba buscando, y si existe en PDF tiene que existir en algún lado. Yo no he preguntado si esto lo ha obtenido de manera legal o ilegal. A mí me lo ha dado de una manera muy humanista, muy como se lo daría Santo Tomás Moro a Erasmo para sus estudios. Lo ha compartido de una manera muy humanista, y digo yo que esto estará colgado en algún lugar. De hecho, voy a ver si hay algún sello que acredite. Bueno, ¿qué me ha pasado? Los 3 volúmenes de los escritos ingleses de Hu Shi en la colección China Academic Library, la Biblioteca Académica China de Springer. No Sprinter, como la ropa de deporte, sino Springer. Bueno, aquí tengo el primer volumen. Vamos a ver qué hay aquí. Primer volumen, escritos ingleses de Hu Shi. Volumen 1, literatura y sociedad. Y aquí tenemos los ensayos. Esto es lo que Hu Shi escribió en inglés cuando estaba en la Universidad Cornell, etc. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, ¿de qué año es esto? También voy a ampliar para ver el año. El editor es Chi Ping Chow. Pertenece al Departamento de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Princeton. Esto es la edición de Princeton. Tenemos los ejemplares facsimilares de los manuscritos y los papeles de Hu Shi en la Universidad Cornell. La Universidad de Toronto muy amablemente nos brinda 2 ejemplares del desarrollo del método lógico en la antigua China, y la Universidad Princeton ha editado 3 volúmenes de sus ensayos en inglés, por lo que estamos enormemente agradecidos. Este primer volumen contiene, vamos a ver qué ensayos, creo que el índice estaba al principio, puede que me equivoque, no, mucho texto, aquí no. Sí, contenidos del primer volumen. Parte primera, ensayos, artículos de literatura. Una revolución literaria en China. La revolución literaria en China es otro artículo distinto. El mensaje social en la poesía china. Una declaración china de los derechos de la mujer. El mayor evento de la vida, una farsa en un acto. Aquí está su teatro. No me había dado tiempo a verlo, pero aquí está el teatro. El teatro breve es una farsa. Esto tiene que ser fantástico. No lo he leído todavía, pero estoy desde luego ilusionadísimo. He hecho esta presentación sin haber leído estos 3 volúmenes sensacionales. Primero porque me han preguntado directamente cómo se escribía Hu Shi. Bueno, pues se escribe de distintas maneras, claro, porque en China republicana usan el sistema Wade-Giles, y en China roja usan el sistema Pinyin de la China roja. Pero es que además en el único libro que se puede leer íntegro de manera gratuita y fácil en archive.org, que es el desarrollo de... sí, ya lo tenía abierto. Bueno, el desarrollo del método lógico en la antigua China, pues aparece Hu Shi con el sistema Wade-Giles, pero también aparece entre paréntesis otra forma, Su Hu,
que ahora mismo no sé qué sistema es, Su, Hu, o sea que es difícil, puede ser difícil encontrarlo. Pero vamos, yo creo que estoy dando páginas de sobra, enlaces de sobra, para que se pueda leer, y cada vez es más fácil, parece ser, a este autor fundamental, desde luego mucho más importante y más certero que Lu Xun, con todo el respeto para Lu Xun, por supuesto, pero es que Lu Xun bueno, no se lo puede leer tanto, pero sí que se lo edita y se lo republica más, especialmente en francés, porque como los maoístas creyeron encontrar en su éxito una confirmación de las profecías de Lu Xun, los maoístas respetaron a Lu Xun. Evidentemente a Hu Xi no lo iban a respetar, por supuesto, tiene un monumento obviamente en China republicana, no en China roja. Y como, claro, es que es cierto, si alguien publica a Hu Xi tiene que ser o Taiwán, o sea, China republicana, o tienen que ser las universidades de Estados Unidos, como estamos viendo en Princeton y en Cornell de manera digital. A Europa probablemente, a Europa no ha llegado Hu Xi, aunque llegó cuando tenía que llegar, llegó hasta la Italia, claro, llegó a la Italia fascista, es lógico en cierta medida, pero llegó a la cárcel donde estaba Gramsci, y llegó también al izquierdista conde de Russell. Llegó, pero desapareció, y yo creo que seguramente en España no se lo lee porque no ha pasado por los franceses, precisamente los franceses que se han apartado del materialismo marxista y están en un espiritualismo, sí, seguramente de cuño maoísta, en una especie de maoísmo esotérico, esencialista al fin y al cabo, hegeliano, una especie de religión que se traen con China, y hay muy pocos disidentes de esa sinología francesa. Bueno, por ejemplo, desde luego Simone Leys. François Chen podemos considerarlo también un disidente, claro, François como San Francisco, pero al final su espiritualismo también, bueno, ahí tenemos a su hija, Anne Chen, que sigue a Leblanc en esto del pensamiento circular, ella dice espiral. Bien, pues por eso digo que me he tomado prisa porque creo que España necesita conocer y necesita leer a Hu Xi. Ya es tarde para que Gustavo Bueno padre lea a Hu Xi, pero su hijo sí puede leerlo. Ernesto Castro, que dijo el otro día que la filosofía china es Confucio y que Confucio te dice lo que te dice una galleta de la fortuna, pues también está a tiempo de leerlo, así que es algo que urge deshacernos de Richard Wilhelm, Julian, de todos estos espiritualistas que nos cuentan que no vamos a poder entender. Entonces, ¿para qué leemos a los chinos si no vamos a poder entenderlos? Hu Xi nos dice que sí que podemos entender, y curiosamente que sí que podemos entenderlos, y curiosamente los filósofos soviéticos, los historiadores soviéticos, que son verdaderamente materialistas y que son verdaderamente racionalistas, ponían a dialogar a Lenin y a Kun Sun Lun sin ningún problema. Esto es perfectamente conmensurable, estos son argumentos, Lenin da estos argumentos, el camarada Lenin da estos argumentos, el camarada Kun Sun Lun da estos, y un filósofo del siglo XX puede dialogar perfectamente con un filósofo del siglo III, del siglo II, del siglo III, antes, ¿qué fecha se le da? Porque claro, como no sé qué fecha se le da a Kun Sun Lun de manera... Sí, siglo III, sí, digamos, siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo, parece ser una cosa así ya acordada. Pues el camarada Lenin puede dialogar con un filósofo del siglo III antes de Cristo sin ningún problema, porque son argumentos, es la razón. Bueno, y desde luego hay grandes sinólogos americanos, hay grandes sinólogos en lengua inglesa que no participan de este mundo de los círculos y las espirales francesas. Charles Hansen, Angus Charles Graham, no andan con estas tonterías. Y son grandes traductores, grandes intérpretes, grandes dialécticos, grandes filósofos, y sin embargo realmente en España tenemos la desgracia de
de que nos cuelga, nos cuelga no, de que tenemos encima esta chepa que es Francia, que en otras cosas es grandiosa. Francia es la grandeur de la France, eso no son solo palabras. Francia es grandiosa y Francia ha hecho cosas grandiosas, y yo creo que el que hable mal de Francia es que nunca ha ido a París. Francia es colosal, pero es cierto que sus universidades están llenas de mucha roña, de muchas mutaciones, de muchas repeticiones que han perdido datos y se han quedado pajarete. Y desde luego en sinología, en lo que es la sinología, la sinología francesa actual ha perdido muchas de las cosas grandiosas que la caracterizaron en el pasado, y se ha convertido en una especie de sectarismo hegeliano, racista, absurdo, con lo que fue en el pasado. Bueno, estoy pensando, Simone Leys acabó en Australia, pero tampoco, sí, se movía en el ambiente francés, y fue de los pocos que dijo a los intelectuales franceses entusiasmados con Mao que Mao era la reencarnación del mal. Claro, nadie lo creyó, decían que estaba calumniando al presidente Mao, al igual que cuando Russell habló con Lenin y también le pareció un asesino lleno de sangre. Simone Leys era belga, como era también belga el padre de Arles, el padre Charles de Arles. Olvidadísimo. Es otro de los grandes sinólogos en lengua francesa que se han ido quedando por el camino. Bueno, estaba diciendo que aquí está su farsa en un acto. Esto me parece fantástico. O sea, realmente se lo agradezco enormemente a quien me lo ha pasado, y espero que sea posible conseguir esta versión digital con más o menos facilidad. También es verdad que yo no tengo un dispositivo donde verlo fuera del PDF. O sea, me parece... quiero decir, no puedo comprar un libro electrónico porque no tengo donde verlo. Yo entiendo que si esto existe en PDF se podrá encontrar con facilidad. Así que espero no estar poniendo a nadie la miel en los labios, pero si se la estoy poniendo a un editor me parece fantástico. Sería genial que aparecieran no en 3 volúmenes los ensayos en inglés de Huxley, sino que aparecieran en un solo volumen, en papel biblia, sus obras completas, y que se tradujera de una vez la historia de la filosofía china y otros tantos textos de los que solo conocemos su existencia, que debe ser prodigiosa, y asombrosamente llega a conocerla. Es que, insisto, es que es una vergüenza. Gramsci en la cárcel, y en cambio Gustavo Bueno en su despacho, no. Bueno, una farsa en un acto. El Renacimiento literario, introducción al mono, o sea, al rey mono, la novela china. Parte segunda, sociedad, costumbres matrimoniales en China. Introducción a la historia del ferrocarril oriental chino. ¿Qué camino estamos siguiendo? Como el qué hacer de Chernyshevsky. Ensayo sobre filosofías vivientes. El lugar de la mujer en la historia china. El Chutung, un nuevo diccionario de palabras y frases, o palabras y construcciones clásicas polisilábicas. Un optimista en el mar del pesimismo. Un optimista mira a China. Ensayo sobre lo que creo. Las filosofías personales de ciertos hombres y mujeres eminentes de nuestro tiempo. No en otro tiempo, como en Robert Browning, sino hombres eminentes en nuestro tiempo. La preparación intelectual. El lugar de la organización de alumnos, de las organizaciones de alumnos en la historia de las universidades. Un historiador mira a la pintura china. El arte social chino, el arte social chino, o la sociedad artística, la sociedad artística china. Prólogo a cómo cocinar y comer en chino. Creo que queda plenamente atestiguada
la enorme variedad de los intereses y capacidades de Juche. Chan Po Lin, un tributo biográfico, 10 años de plan para la independencia académica china, para la independencia académica de China, mi temprana asociación con la Biblioteca Oriental Jest, la Biblioteca Oriental Jest en la Universidad de Princeton, claro, porque no solo tiene relación con Cornell, sino también con Princeton, por eso Princeton edita sus obras. Rabindranath Tagore, Tagore, o sea, lo escribe en inglés, por supuesto, Rabindranath Tagore, o sea, Tagore. Nosotros decimos Tagore por las traducciones de la mujer de Juan Ramón Jiménez, de Zenobia Camprubí. Y ya está, este es el contenido del primer volumen. Caramba, viene muy cargado. Esto desde luego pone los dientes largos a cualquiera. El segundo volumen. Historia de la filosofía china, historia filosófica e intelectual de China. Segundo volumen. Bueno, todo esto es del año, este segundo volumen es del año, vamos a ver, es del año, no lo encuentro, a ver cuándo ha salido esto. Por cierto que es carísimo, en papel es carísimo. Yo no estoy incitando a que solo se lea en formato digital, sino que, caramba, yo creo que las bibliotecas deberían tener a Juche. Las de filosofía, las de historia, es un autor verdaderamente imprescindible. Tan imprescindible como Li Xun, tan imprescindible como Mao. Y desde luego tanto Li Xun como Juche son mucho más inteligentes y mucho más provechosos que Mao, pero Mao se ha hecho lamentablemente inevitable, ineludible. No podemos hablar de China sin hablar del puñetero Mao, eso está claro. No podemos decir que Mao no existe, no podemos decir que el elefante no está en la habitación. Bueno, pues estoy mirando por todas... Ah, sí, 2013. Eso es, Springer, Verlag, Berlín y Heidelberg, 2013. Aunque esto sea una cosa de la Universidad de Princeton, sea Princeton quien da los textos y quien dirige la edición, y el editor es, ya lo he dicho, Chi-Ping Chow. Bien, pues, ¿qué contiene este segundo volumen? La China intelectual en 1919, es decir, la China del 4 de mayo, del movimiento del 4 de mayo. La influencia budista en la vida religiosa china. El Renacimiento en China. Antes he hablado del Renacimiento literario varias veces, ahora una especie de Renacimiento en China en general. Las civilizaciones de Oriente y Occidente. Wang Mang, el emperador socialista de hace 19 siglos. Conflicto de culturas, o sea, esto sería el Clash of Civilizations de Huntington. Conflicto de culturas. El establecimiento del confucianismo como religión de Estado durante la dinastía Han, un artículo sobre confucianismo, un ensayo Confucianismo, religión y filosofía en la historia china, el desarrollo del budismo zen en China, tipos de respuesta cultural, cambios sociales en China, la indianización de China, un caso de estudio, un estudio particular de préstamo cultural, un estudio particular de préstamo cultural, una visión de la inmortalidad, fundamentos históricos de una China democrática. No, China no va a poder ser nunca democrática. Esto ya está en Aristóteles y creo que a Aristóteles no le falta demasiada razón. Dice que algunos pueblos aman la tiranía por naturaleza, que en Asia va a ser imposible implantar una democracia. Bueno, pues aquí Juche dice que no, hay una China democrática, ha existido una China, en China hay de todo, pues también hay fundamentos para crear una democracia. Efectivamente, Asia parece ser que tiene tendencia a la tiranía, pero no es más que es una tendencia que Aristóteles desde luego verifica y creo que tiene razón. Pero que haya una tendencia
a la tiranía en Asia, al igual que hay una tendencia al desorden intelectual provocado por la escritura ideográfica, que haya una tendencia no quiere decir que haya un determinismo inexorable que conduzca a los chinos a la tiranía y al emperador, a Mao, a los sucesores de Mao, al igual que a los rusos, a Iván el Terrible, a Lenin, a Putin. No es insalvable, no son leyes insalvables, y Hu Xi encuentra que sí que está el cañamazo, sí que hay una trama democrática en China. El intercambio de ideas entre Occidente y Oriente, un estudio particular de difusión cultural. India, nuestra gran maestra. India, nuestra gran maestra, otro artículo titulado así. La lucha por la libertad intelectual en la China histórica. El concepto de inmortalidad en el pensamiento chino. Otro artículo directamente, pensamiento chino, breve, por cierto. La ley natural en la tradición china. Chan, Zen, el budismo Chan o Zen en China. Su historia y método. Autoridad y libertad en el mundo asiático antiguo. Yunwin, 100 años después de su graduación. El derecho a la duda en el pensamiento chino clásico. Perdón, en el pensamiento chino antiguo. El derecho a la duda en el pensamiento chino antiguo. El espíritu científico y el método en la filosofía china. Una llamada para una investigación sistemática en Japón por los materiales largo tiempo escondidos de la dinastía Tang sobre la historia temprana del budismo Zen. Y por último, cambios sociales y ciencia. Cada uno de estos artículos, solo por el título, ya evidencia que son una lectura necesaria, una lectura obligatoria. De momento, cualquiera se puede contentar de manera gratuita con la historia del método lógico en la antigua China que nos proporciona la Universidad de Toronto. Pero por el título vemos que esto nos interesa de manera directísima, no solo a los eruditos, sino también a los que quieran presumir de politólogos y de geopolíticos. Esto son lecturas absolutamente imprescindibles, no nos podemos pasar sin Hu Xi, no podemos escribir un libro sobre el pensamiento chino sin citar a Hu Xi. Estamos locos, ¿de qué estamos hablando? Voy a la bibliografía como Gustavo Bueno buscando Mason Uxel, que también es fundamental, aunque para la filosofía comparada. Pero es que la filosofía comparada es la verdadera filosofía. Pues voy al índice de cualquier libro sobre China y no me encuentro a Hu Xi, es un disparate. ¿Qué me están contando? Es una ausencia completamente criminal, es pecaminosa que falte Hu Xi. Bien, este tercer volumen, que por cierto no he mirado, pero creo que es Política y Sociedad, algo así, escrito sobre la crisis nacional y diplomacia pública, o diplomacia pública podemos entender. Son asuntos más políticos y más de actualidad, más geoestratégicos, geopolíticos, más del Real Instituto. Bueno, una república para China, análisis de la restauración monárquica en China. Hay un sustituto por la fuerza de las relaciones internacionales, hay un sustituto por fuerza en las relaciones internacionales. La manufactura de la voluntad del pueblo, la reconstrucción en China. The Pacific Change... el Pacífico cambia de color. El balance cambiante el cambiante balance de fuerzas en el Pacífico. Las oportunidades de China para sobrevivir. Asuntos detrás del conflicto de Extremo Oriente. La occidentalización de China y Japón. No tener y querer tener. Lo que América puede hacer en la situación del Extremo Oriente. La guerra de Japón en China. Perdón. Me he pasado, aquí está. Crisis nacional y vida estudiantil. La situación de Extremo Oriente. Una carta abierta a The Guardian.
el significado del 10 de octubre, la presente situación en China. Claro, esto va cambiando. No es, la presente situación va cambiando, claro.